Hermanos, que la paz de Cristo sea con todos ustedes. ¿Cómo están? Bendecidos, así es. Dice Asaf en un salmo, Salmo 73, versículo 25, hace una excelente pregunta. Dice: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza para mi corazón. Él es mío para siempre. Dios es nuestro, ¿para cuándo? Siempre, eternamente. Concluye diciendo: en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al soberano Señor mi refugio, y a todos los le contaré las maravillas que haces. Ese es nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos vienen? ¿Cuántos están agradecidos? Yo sé que todos estamos agradecidos con Dios. Puede levantar sus manos y decirle: gracias, Dios, por este día, porque tú, Señor, tu amor lo podemos ver todos los días en nuestras vidas, y es como ese eco en nuestro corazón que resuena tu amor. Te podemos encontrar, Señor. Gracias por las maravillas que tú haces, Señor, y que podemos contarlas. Por eso estamos reunidos hoy aquí para celebrarte, Dios. Gracias, Señor Jesús. ¿Están listos para batir sus manos? Bueno, úselas, gracias a Dios. Viene. Sí. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, no encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. No me contigo, nunca tan lejos, siendo resonando como un eco. Como hombre contigo, nunca tan lejos, siendo resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llega el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás,
hacia tus brazos. A salvo estoy en tu amor, Solo tu amor me satisface. estoy asombrado por tu gran amor. Quiero ver tu gloria derramada hoy. Espero adorando, espero Señor, que hoy tu presencia me invada, Señor. Estoy asombrado por tu gran amor. Quiero ver tu gloria derramada hoy. Espero adorando, espero Señor, que hoy tu presencia me invada, Señor. Ese es el amor de Dios, que llena y satisface nuestras almas, nuestros corazones, nuestro deseo de vivir para Él. Pueden tomar su lugar. ¿Sí me escuchan? ¿Cómo están, hermanos? Qué bueno. En sus casas también espero que estén muy bien. Me toca la parte de los diezmos y las ofrendas y me gustaría que rápidamente abrieran la Biblia en Malaquías 3:10. Malaquías 3:10, hermanos. Amén. Dice de la siguiente manera, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébame en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Amén. Hermanos, no sé ustedes, pero a mí este versículo se me hace maravilloso porque tiene una gran promesa. Y se divide en dos partes, y quisiera que comentáramos rápidamente esto. La primera parte es una frase imperativa, es decir, una orden que el Señor da, y posteriormente hay una recompensa por seguir esta orden. Dice la primera parte, traigan íntegro el diezmo. Esa es la orden que el Señor nos da a nosotros, amén. ¿Y qué es traer íntegro el diezmo? Es que, por ejemplo, si el Señor a mí me da 1,000 pesos, 100 son para Él. Si el Señor me da 1,500, 150 son para Él. Pero también un diezmo íntegro quiere decir que es un diezmo honesto. Amén. Un diezmo que nosotros hemos ganado, como dicen, con el sudor de nuestra frente. Un diezmo íntegro no es aquel que se gana con mentiras, con engaño, con fraude. Eso para Dios no es íntegro. ¿De acuerdo? Amén. Entonces, un diezmo íntegro es eso, un diezmo con honestidad de nuestro corazón hacia Dios. Amén. Y después viene la gran recompensa. Dice, pruébenme en esto y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Esa es la gran recompensa que Dios nos da. Nos dice que si nosotros damos un diezmo íntegro a Él, Él nos va a recompensar derramando bendición sobre nosotros. Pero
ojo, bendición no solamente es en lo económico, ¿sí? Claro, también Dios nos bendice de esta manera, pero no es lo primordial. A lo que se refiere el Señor aquí es que si nosotros somos fieles con nuestro diezmo, si nosotros somos íntegros con nuestro diezmo, el Señor nos va a recompensar dándonos bendición espiritualmente. Amén. Nos va a dar bendición espiritual principalmente. Y después, claro, va a venir lo económico también, porque estamos de acuerdo que el Señor no nos desampara. Sí, nosotros también debemos serle fiel a Dios. Entonces, hermanos, ¿qué les parece si con alegría en nuestros corazones, que Dios ve esa alegría en nosotros de darle el diezmo y la ofrenda, que es, yo confío en el Señor que el de todos aquí es un diezmo y una ofrenda íntegra ante el Señor? Esperamos ahí que los sugieres pasen a nuestros lugares y depositamos ese diezmo que hemos ganado de forma honesta, de forma íntegra para el Señor. Y ahí en sus casas también, donde ya tienen su lugar predeterminado, ahí pueden depositar su diezmo, con alegría en su corazón, hermanos. ¿Alguna vez has visto a un pastor? ¿Qué has visto en ellos? La mayoría han dejado todo para dedicarse al servicio de Dios. Ellos se dedican a predicar, enseñar, visitan enfermos, aconsejan gente, entre muchas otras tareas. Pero en realidad, ¿tú conoces el corazón del pastor? ¿Qué siente? ¿Qué sufre? Hagamos un viaje al corazón del pastor. Muchas veces dejan su propia casa por ayudar a los demás. Son traicionados a veces por los más cercanos. Lloran en silencio por la carga y el dolor de la iglesia. Muchas veces hacer la obra sin recursos, sin ayuda. Amén, hermanos. ¿Qué les parece? Hacemos una oración ahí desde sus hogares, ustedes, los que estamos aquí. Dios, primero que nada hay que agradecerle al Señor, porque tendemos a pedirle mucho, pero no siempre ser agradecidos. Entonces comencemos agradeciéndole. Gracias, Señor. Gracias principalmente porque nos has dado vida y nos has dado salud hasta el día de hoy. Porque el día de hoy nos permitiste amanecer. Porque esta semana nos permitiste, Señor, tener trabajo a la mayoría. Espero que a todos aquí, Señor. Y nos has dado provisión en alimento, en calzado y en vestido, Dios. Gracias por todo eso. De igual manera te pedimos, Dios, que nos sigas dando esta provisión, que no nos desampares. Y sobre todo, Señor, que en cada uno de nosotros hagas en nuestro corazón que sea íntegro, para también, como dice Malaquías 3:10, darte un diezmo íntegro a ti, Señor. Y por lo tanto que se cumpla esta promesa que viene aquí en este versículo en cada uno de nosotros. Amén. Hermanos, esa está mi participación. Los dejo con el pastor Efraín. Sí. Bueno, sí. Amados hermanos, paz de Cristo. Es un gusto mirarles y bueno, también saber que desde sus hogares las familias nos siguen a través de la transmisión. Vamos a aprovechar el tiempo y ¿qué les parece si meditamos en la palabra de nuestro Dios? Ahí les voy a invitar para que busquen Lucas capítulo 15. Vamos a meditar en esta historia, en esta parábola que da testimonio de cómo se comporta el reino de Dios. Y bueno, vamos a leer esta parábola que creo que la mayoría conocemos porque la titulamos como la parábola del hijo pródigo. Y dice de la siguiente manera, en el capítulo 15, versículo 11. Voy a leer la versión Reina Valera. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle.
y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haber recibido bueno y sano. Entonces se enojó, repito, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, y has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ocupe su lugar, amados hermanos. Esperemos que todos los que están en casa siguiendo esta transmisión puedan disponer de su corazón, puedan disponer de su mente, y que en este día Dios pueda hablar a su vida. Con mayor razón los que estamos aquí presentes, yo les invito para que estemos muy atentos al mensaje de la palabra. Yo no sé cuántos están deseosos, hambrientos en el buen sentido de la palabra, de recibir una palabra que les bendiga, que les motive. El tema que hoy quiero compartirles le he titulado: hijos del reino con actitudes equivocadas. Repito, hijos del reino con actitudes equivocadas. Pareciera que el título no es congruente al atribuirle actitudes equivocadas a los hijos del reino. Pero yo no sé cuántos de los que están aquí han entendido que, y también los que están allá desde su hogar, han entendido que somos hijos del reino. Desde aquí, desde la tierra, desde esa vida física que nos toca vivir, nos hemos convertido en hijos del reino, donde Dios nos está preparando para el lugar eterno, donde Dios nos prepara. Es aquí donde Dios nos prepara para poder vivir con Él por la eternidad.
Por lo tanto, usted y yo somos hijos del reino. Y qué importante es que no caminemos, que no nos comportemos como hijos del reino con actitudes no aprobadas por Dios. Y para ello yo tomé esta parábola. Esta parábola es un claro ejemplo de una familia donde, pues aquí nos señala tres protagonistas. Es el padre, repita conmigo, padre, pero un segundo protagonista es el hijo mayor. Repita conmigo, hijo mayor. De aquí, ¿quién será el hijo mayor? Los que estamos en este día atentos a este mensaje, ¿quién será el hijo mayor? ¿Quién podrá decir, yo soy el hijo mayor? Pero también da un tercer personaje y es el hijo menor. También nos preguntamos, ¿quién es el hijo menor? ¿A quién representa este padre? ¿A quién representa el hijo mayor como también al hijo menor? Y déjeme decirle que los tres personajes hoy están aquí. Yo no sé si el amén de los de casa es más inspirador de los que están aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy estos personajes se repiten aquí. Aquí está el Padre. Aquí está el Padre de amor. Aquí está el Padre de misericordia. Aquí está el Padre de familia. Aquí está el Padre que contempla al hijo mayor con ojos, con un corazón de amor y de misericordia, pero también contempla al hijo menor de la misma forma. Dios no hace acepción de personas, y más como Padre nos contempla al hijo mayor, como ama al hijo mayor, como ama al hijo menor. Así como ama al hijo menor, ama también al hijo mayor. Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, lo que sí a veces es diferente es el comportamiento de los hijos. Es el comportamiento del hijo menor o como también del hijo mayor. Y es aquí donde yo quiero que me permitan aplicar esta parábola representando a los dos tipos de cristianos que existen en la iglesia, que existen en la congregación, protagonizándose a través del hijo mayor y el hijo menor. Hablemos del comportamiento de los hijos del reino, de los hijos de la familia de Cristo, de la familia del Señor. ¿Cuál fue el comportamiento de estos dos hijos? Yo no me quiero enfocar solamente al hijo pródigo. Yo quiero tomar como referencia el comportamiento o bien las actitudes de estos dos hijos, y que usted se identifique con alguno de ellos, porque el hijo mayor representa a los hermanos, no hablando de madurez, sino hablando de el tiempo en que tienen siendo parte de la familia del Señor. Preguntaría a usted, ¿cuánto tiempo tiene como parte de la familia de Cristo? Algunos hay hijos mayores que tienen 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, que representan al hijo mayor y que no tiene que ver nada con madurez o inmadurez, simplemente con el tiempo al cual vienen perteneciendo a la familia del Señor. Pero también están los hijos menores que representan a aquellos que tienen un tiempo no tan prolongado dentro de la familia del Señor. Pero ahí está el hijo mayor, que ha transitado varios años sirviéndole al Señor, pero también está el hijo menor que empieza a caminar
en el camino de Dios. El domingo pasado bautizamos, si no me equivoco fue el domingo pasado, bautizamos a 3 hermanos. Ahí hay un claro ejemplo de 3 hijos que acaban de nacer, 3 hijos menores, 3 hijos que tienen que aprender de sus hermanos mayores, pero tienen que aprender las actitudes correctas y no las actitudes equivocadas. ¿Cuáles son las actitudes que vemos como número 1 en el hijo menor? Vamos a recorrer rápidamente algunas actitudes del hijo menor. ¿Cuáles son? La primera actitud del hijo menor es una actitud de inmadurez. Repita conmigo, inmadurez. Una inmadurez que lo lleva a tomar malas decisiones y se ve reflejado en su comportamiento. Y esto es el resultado de la inmadurez. Siempre nos va a llevar, amados hermanos, a tomar malas decisiones, malas acciones. Y hay varios motivos que provocan una mala decisión bajo la experiencia que nos toca vivir. Y en el caso del hijo menor, no voy a hablar específicamente del hijo pródigo porque no es el tema, sino del hijo menor. ¿Siguen conmigo? ¿Qué es lo que provoca que en esa inmadurez tome una mala decisión el hijo pródigo? Sencillamente se vislumbra con los bienes. Es como aquel que de pronto no ha tenido la experiencia de tener y de un día para otro tiene. Lo que tiene lo vislumbra. No tiene la capacidad de analizar lo que representa una posesión o un bien o una herencia o un bien que ha obtenido. La inmadurez de pronto se ve reflejada cuando estamos frente a ciertos recursos, a ciertos bienes. La persona se vislumbra y en lugar de que aquello se convierta en una bendición, aquella bendición se convierta como tal en ello, se convierte en una piedra de tropiezo. Y fue lo que le sucedió al hijo menor. Por eso la parábola inicia diciendo, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y el padre le repartió sus bienes. Quizás a lo mejor el hijo no le dijo, papá, yo me quiero ir. En una primera petición quizá el hijo no le dijo, papá, dame porque ya me quiero independizar. Simplemente dame la oportunidad de obtener lo que crees tú que a mí me corresponde. Y el padre dice, ok, no hay ningún problema. Yo te entrego lo que a ti te corresponde. Y le entrega lo que a él le corresponde, la herencia que a él le corresponde. Y cuando este hijo menor tiene esa parte de herencia que su padre le entregó, se vislumbró, se impresionó, de tal manera que no tuvo la madurez para analizar lo que tenía ya en sus manos. Y esto le pasa en muchas ocasiones al hijo menor. Al hijo menor se le entregan los talentos, al hijo menor se le entregan las bendiciones, al hijo menor se le entregan las riquezas del reino. Y en muchas ocasiones el hijo menor no tiene la capacidad no tiene el equilibrio, no tiene la capacidad, la madurez para asimilar lo que la vida, lo que Dios le ha entregado. Y cuando aquello debería de ser una bendición, se convierte en una piedra de tropiezo. Y hemos visto a muchos hijos menores, hijos del reino, que cuando Dios los bendice, cuando Dios les entrega, aleluya, la bendición, esa bendición se convierte en una piedra de tropiezo, porque no alcanzan a analizar lo que representa aquella bendición. El padre le entrega la herencia al hijo y cuando la tiene en sus manos se confunde.
como nunca había tenido en su poder lo que ahora tenía, y ahora que lo tiene, se confunde, se perturba. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso cuando Él tiene esa bendición en sus manos, no haya que hacer. No haya que hacer. Es como si a usted le entrega, como si usted como padre le entrega a su hijo algo que no es quizá en el momento que se lo tiene que entregar. El otro día yo iba saliendo de la casa y venía una madre de familia enseñándole a conducir a un niño como de 11 años. Yo me quedé impactado cuando vi cómo esta madre le estaba enseñando a un niño de 11 años a manejar. En ocasiones así suele pasar con los hijos menores del reino, que piden y de pronto reciben en el tiempo que no corresponde. Y cuando se tiene ese bien, cuando se tiene esa bendición se convierte en un perjuicio. Y por lo consiguiente, el tener ya, el haberse vislumbrado por aquellos bienes, miren lo que provoca la inmadurez. Renuncia a la dependencia del Padre. Renuncia a la dependencia del Padre. Por eso se dice, muchos días después, juntándolo todo, o sea, tuvo el hijo menor, cuando recibe la herencia, no corrió inmediatamente a independizarse, no, tuvo la oportunidad de administrar y de contemplar y de valorar, de meditar en ello. Por eso yo digo, se vislumbró, se confundió, y entonces dice, cuando él tiene eso en sus manos, dice, pues ¿para qué seguir dependiendo de mi padre cuando tengo lo necesario? Puedo hacer mi vida independiente, tengo lo que necesito, tengo lo necesario. Y esta es una de los frutos de una actitud de inmadurez, amados hermanos. Por eso hay muchos, escuche lo que le voy a decir, hay muchos hermanos, hay algunos hermanos que Dios los empieza a usar en la iglesia en una etapa temprana, y de pronto se vislumbran y dicen, no, yo ya soy más arriba de la capacidad del pastor, más arriba de la capacidad del líder, y de pronto no hayan qué hacer con un primer don que Dios les dio, un primer talento que Dios les dio. Y no falta por ahí un mal pensamiento como resultado de la inmadurez, y renuncian a la dependencia porque creen que ya pueden darle por su lado, creen que ya pueden hacer las cosas sin tenerle que rendir cuentas a nadie. Amados hermanos, esto nos pasa aún en la familia. Hay hijos que de pronto en su inmadurez dicen, yo puedo ya, no necesito de la autoridad de mis padres, no necesito de la dirección de la dirección de mis padres, y entonces toman salidas, toman puertas equivocadas, renuncian a la dependencia del Padre. Son los riesgos del hijo menor. El hijo menor, amados hermanos, en su actitud de inmadurez puede tomar decisiones equivocadas. Entre ellas, repito, renunciar a la dependencia del Padre. Por eso repito el versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Amados hermanos, el peor error que podemos cometer es tomar decisiones en tiempos, decisiones, amados hermanos,
que en tiempos que no son en los tiempos de Dios. Dios es un Dios de procesos. Toda persona que violenta, amados hermanos, los procesos, siempre traerá consecuencias a su vida. Toda persona que violenta las etapas traerá consecuencias a su vida. Por eso no hay como seguir creciendo bajo una, amados hermanos, dependencia absoluta a nuestro Padre, bajo la dirección de un Dios que conoce, amados hermanos, aleluya, el futuro. El futuro de nosotros ya está trazado en las manos de Dios. Solamente nos corresponde mantenernos paso a paso. Aun cuando de pronto no escuchamos, cuando de pronto escuchamos de la voz de Dios lo que nuestro oído no quisiera escuchar. Porque en muchas ocasiones queremos escuchar lo que nuestro oído desea. Pero muchas veces Dios no nos va a decir a nuestro oído lo que nuestro oído desea escuchar, sino lo que nuestro oído necesita escuchar. Y quien sabe lo que tú necesitas es el Dios que en su soberanía calcula y traza las cosas a la perfección. No puedes, amado hermano, tomar dirección contraria a la voluntad de Dios. No puedes renunciar a una dependencia con el Padre. Tú, hermano, que tienes 1 año, tienes 2 años en la iglesia, 3, 4, 5 años, mantente en el proceso con el Padre. Que lo que Dios te ha bendecido no te desequilibre. Al contrario, te dé firmeza. Que lo que Dios te ha dado, te ha entregado, que tú puedas entender que es por la gracia de Dios, que es por estar con Él, que es por la cobertura que Él nos brinda. Las cosas no pueden seguir saliendo igual como están surgiendo en tu vida, apartado de Dios. Porque hay quienes, amados hermanos, las cosas van tan bien, las cosas marchan tan favorable que de pronto entran en una confusión creyendo, consciente o inconscientemente, que pueden solos. Amados hermanos, separados de Dios, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Otro fruto de la actitud de la inmadurez resultó ser un muy mal administrador. Cuando no se tiene un panorama completo de lo que Dios te ha dado, cuando no se tiene una visión completa de lo que Dios te ha entregado y de lo que Dios quiere contigo, te puedes extraviar. Como resultado de la inmadurez, siguen conmigo, creyendo que podemos, creyendo que ya no ocupamos de un mentor, que ya no ocupamos de un guía, que ya no ocupamos del padre espiritual, que ocupamos del líder, que ya no ocupo de mi pastor, que ya no ocupo del ministro que está ahí para guiarme. Algo otros en su confusión terminan independizándose, creyendo que todos pueden ser pastores, todos pueden ser ministros, todos pueden ser líderes, cuando todo es al tiempo de Dios. Versículo 14 dice: y cuando todo lo hubo malgastado. Eso resulta, ese es el fruto de la inmadurez, el no tener la capacidad de administrar lo que Dios nos ha dado, el no tener todavía la suficiente madurez de poder administrar lo que Dios nos ha entregado. La actitud de inmadurez del hijo menor trajo frutos muy trágicos, muy lamentables. Quizá cuando él le pide la herencia a su padre, él no pensó en gastarlo con mujeres, él no pensó gastarlo vanamente.
quizás él calculó y a lo mejor dijo: con esto que mi padre me ha entregado puedo invertir, puedo multiplicar. A lo mejor el pensamiento de él en un principio no fue así. No fue, malgastar. No fue tirar lo que su padre le había dado. Más bien fue el resultado de la inmadurez. No alcanzó a entender lo que representaba aquella riqueza que su padre le había entregado, a tal grado que lo lleva a tomar sus propias decisiones, separarse del padre. Pero al mismo tiempo se dio cuenta que no era su tiempo. Llegó el momento en que se pudo entender. Lamentablemente hay quienes entienden a través del fracaso. Lamentablemente hay quienes entienden a través de la tragedia. Lamentablemente hay quienes aprenden, amados hermanos, a través de los errores, a través de la caída. Pero no es necesario aprender así. El problema es que quienes aprenden así es porque han querido acelerar los procesos, creyendo que sin Dios se puede, creyendo que sin Dios se puede avanzar, creyendo que sin Dios se puede caminar, creyendo que sin Dios se puede sonreír, creyendo que sin Dios se puede multiplicar la bendición, creyendo que sin Dios todo va a marchar bien. No, hermanos, sin Dios nada podemos hacer. Sigue caminando a la madurez, sigue caminando al conocimiento, sigue caminando en el aprendizaje, sigue caminando en el proceso que Dios te ha marcado. No violentes el proceso de Dios. Estos son los errores del hijo menor, pero también el hijo mayor cometió errores. El hijo mayor, que representa a aquellos que tienen más tiempo en la iglesia, tienen más tiempo. Y déjeme decirle que el tiempo no garantiza madurez. El tiempo no garantiza crecimiento. Porque hay quienes, debiendo ser adultos, siguen siendo niños. Hay quienes, debiendo ser adultos, siguen siendo adolescentes. Yo sé que esto no provoca un amén. Ya miramos las actitudes del hijo menor, producto de la inmadurez, el fruto del hijo menor como resultado de una actitud de inmadurez. Ahora te comparto las actitudes del hijo mayor. Los que se creen adultos, los que se creen que por el tiempo que ya han tenido dentro de la familia de Cristo tienen toda la capacidad, todas las aptitudes para poder decir: soy el hijo mayor. Pero también los hijos mayores se equivocan. También los hijos mayores cometen errores. También los hijos mayores fracasan. Y mire la reacción del hijo mayor. La primera reacción del hijo mayor: no comparte el sentir del padre. El versículo 20 dice: levantándose vino a su padre. Una vez que el hijo menor vivió la experiencia trágica, reconoce su error y dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno que me tomes como uno de tus hijos. Tómame como uno de tus jornaleros. Hace todo lo que usted ya sabe en el pasaje que ya leímos. Y en el versículo 20 dice: y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Repita conmigo: movido a misericordia. Y corrió
y se echó sobre su cuello y lo besó. Lo besó. Y esto le molestó al hijo mayor. No entendió el amor y la misericordia del padre. No compartió el sentimiento del corazón del padre, cuando esto debería haberle provocado alegría también al hermano mayor, porque el hermano mayor normalmente también con una paternidad. Es el que lleva en cierta manera ese grado de responsabilidad juntamente con el padre sobre los hijos menores. Y se crean sentimientos de acuerdo a la paternidad del padre. Pero cuando el hijo mayor debería haber, cuando se esperaba que respondiera de acuerdo a la paternidad del padre, de acuerdo al sentimiento del padre, su reacción fue totalmente equivocada. Bendito sea el nombre del Señor. Se indignó. Por eso el versículo 25 dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la alegría, la danza, el regocijo que había, en lugar de integrarse, de unirse a esa felicidad, a ese regocijo, se molestó. No le agradó al hijo mayor. No compartió el sentimiento del corazón del padre. En cuántas ocasiones, amados hermanos mayores en la fe, no compartimos el actuar del padre cuando manifiesta su amor y su misericordia para con el hijo menor. Si vemos que en el corazón del padre está bendecir al hijo menor, no tendríamos por qué ponernos celosos. Mire, tenemos 3 bebés espirituales que nacieron el domingo en la fe. ¿Cuántos quisieran que Dios los empezara a bendecir poderosamente? ¿Cuántos hermanos mayores anhelan y visualizan en un buen deseo que nuestros hermanos sean usados por Dios, sean bendecidos por Dios? ¿O acaso nos vamos a poner celosos? Qué triste es ver adultos en la fe con celo. Qué triste es ver a los hermanos mayores que no les causa alegría cuando el padre ha decidido bendecir al hijo menor. Lo vemos en los ministerios, lo vemos en los liderazgos. Cuando yo inicié en el camino de Dios, Dios me hizo un llamamiento muy apresurado. Y yo, siendo un jovencito de 18 años, hambriento, sediento por servir al Señor, mi pastor me incorporó con el liderazgo. Y Dios me empezó a bendecir en esa temprana etapa. Dios me empezó a bendecir de acuerdo a su gracia. Pero no faltó uno que otro hermano mayor desubicado que me miraba con desagrado. Y de pronto se hacían señalamientos. ¿Y este jovencito qué se cree? Y de pronto se levantaban contra el pastor. ¿Por qué le da ese privilegio a él? Pasó el tiempo. Dios me llamó al ministerio y empecé mi primer trabajo pastoral.
Y hoy me he encontrado con algunos de estos hermanos que ahora ya son adultos mayores y me han dicho: hermano Efraín, nos sentimos muy contentos por lo que Dios ha hecho con usted. Pero en un principio algunos se incomodaron. Qué triste es ver a los adultos mayores que se levantan contra los hijos menores. Qué triste es ver a los adultos mayores que quieren truncar el proceso y la bendición de los hijos menores. Amados hermanos, yo inicié diciéndole que Dios nos ama por igual. Dios no hace acepción en su familia. Dios ama al hijo menor de la misma forma como ama al hijo mayor. Dios se duele cuando algo le sucede al hijo menor, pero también cuando algo malo le sucede al hijo mayor. Nosotros tenemos que compartir el sentir del corazón de Dios, cosa que este hermano mayor no lo hizo, y manifiesta actitudes de celo. Otra de las actitudes que manifiesta es una actitud de egoísmo. Repita conmigo: egoísmo. Versículo 27 dice: él le dijo: tu hermano ha venido. Le dijeron los trabajadores cuando él preguntó qué está sucediendo. El 27, él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. No falta quien dice, ¿verdad? Ya te fijaste. Y mire, está comprobadísimo cómo se acercan, cómo hay aliados que se acercan a los hermanos mayores en este tipo de confrontación. Y en lugar de hacerle ver y decirle, hacerle ver que la decisión del padre es la correcta, o lo que se está viviendo en el hijo mayor, en el hijo menor es de parte de Dios, no, viene y le dice: no, ¿qué crees? Y todavía aparte se le dio este privilegio. Se le dio este privilegio. Y el hijo mayor más se enfurece. Tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y mire la reacción de él. Entonces se enojó y no quería entrar. Y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le insistió, amados hermanos. Qué tremendo es el egoísmo. Repita conmigo: egoísmo. Pero también la sangre de Cristo. Egoísmo es una actitud de quien manifiesta un excesivo amor por sí mismo y que solamente se ocupa de aquello que es para su propio interés y beneficio. Este es el egoísta, el que solamente piensa en sí mismo, el que quiere todo para él, el que quiere todos los privilegios, el que quiere todos los beneficios, el que quiere toda la atención. Así actúa el hermano mayor, egoístamente. Bendito Dios, porque aquí no hay de estos. Dije: bendito Dios, porque aquí no hay de estos. Aquí hay gente adulta que se comporta como adulta. Aquí hay gente madura que se comporta como todo una persona madura. Y que sabe asimilar cuando Dios bendice al hijo menor, cuando la bendición llega con los demás, cuando Dios empieza a usar a los demás, cuando Dios empieza a glorificarse a través de los demás. El hijo mayor se goza y dice: gloria a Dios, Señor, que mi hermano está creciendo, que mi hermano se está desarrollando, que mi hermano sigue en este proceso. Pero hay otros adultos mayores que dicen: ¿por qué a él? ¿Y por qué a él? Y cuestiona la bondad de Dios, cuestiona la misericordia de Dios.
actúa con soberbia. Una segunda mala actitud es la soberbia. Es otro grado, es otra condición todavía peor, amados hermanos. La soberbia es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Con un sentimiento excesivo, amados hermanos, de envidia, de egocentrismo. Mire lo que dice el versículo 30. Pero cuando vino tu hijo, no dijo: mira lo que le hiciste a mi hermano. Después de haber hecho lo que hizo, todavía a mi hermano lo sigues bendiciendo. No. A tal grado de que él dice: tu hijo. Repita conmigo: tu hijo. Como diciendo que no es mi hermano. Estoy molesto, estoy enfurecido. ¿Ha escuchado usted esto, hermanos, que de pronto dice: este ya no es mi hermano? Yo sé que en las buenas familias no se escucha esto. Sí se escucha. Una actitud soberbia. Voy a ir cerrando. Pero lo peor de todo es que este hijo mayor no aprendió a disfrutar el ser hijo estando en casa del Padre. Póngase de pie los que están aquí. Hay hijos del reino que sus actitudes, su comportamiento los confunde, que de pronto ignoran que son hijos del Padre. Mire lo que dice el versículo 29. Mas él respondiendo dijo al Padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, enfurecido, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis hermanos. Mi pregunta es: ¿se lo habría negado en alguna ocasión el Padre? ¿Se lo habría negado en alguna ocasión el Padre? Hay quienes creemos que o nos envolvemos en actitudes tan equivocadas que nos desconectamos de la bondad y generosidad de Dios. Y el Padre le contesta en el versículo 31. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Como diciéndole: dime qué te he negado. Dime qué te he negado. Dime en qué te he limitado. Yo no te he limitado. Es tu incredulidad la que te ha limitado. Es tu avaricia la que te ha limitado. Es tu soberbia la que te ha limitado. ¿No te das cuenta que tienes un Padre que así como ama al hijo menor, también te amo a ti, dice el Señor? Como diciéndole: ¿por qué me dices que te he negado? Dime que te he negado. Simplemente tienes que entenderle, como si le hubiera dicho: tienes que entender que, versículo 32, era necesario hacer fiesta. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Como diciéndole: tú también deberías de estar en la fiesta.
Tú también deberías estar regocijándote. Tú también deberías estar sintiendo lo que yo estoy sintiendo, porque mi hijo menor ha regresado. Porque tu hermano, entiéndelo, es tu hermano, no es tu enemigo, no es tu contrincante, no es tu opositor. Es porque tu hermano, le dice el padre al hijo mayor, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Era necesario hacer fiesta. ¿Por qué estar celoso? ¿Por qué estar molesto por lo que estoy haciendo con mi hijo menor? Si a ti no te he desprotegido, si a ti no te he evadido, no te he relegado, tú sigues siendo el hijo mayor. Amada iglesia, disfruta la bondad de Dios en la etapa que te corresponde vivir como hermano menor o como hermano mayor. Y si eres hermano mayor, disfruta con mayor razón la bondad de Dios y deja que tus hermanos menores también disfruten de la bondad y la misericordia de Dios. Deja que tus hermanos menores también sean tomados en cuenta en el propósito glorioso de Dios. Deja que tus hermanos menores también sean usados como tú, también sean apapachados como tú, también sean bendecidos como tú. Dios es justo. Levanta tus manos ahí donde estás. Yo no sé si tú eres, hermano, el hijo menor o el hijo mayor. Lo que sí sabemos es que somos hijos del reino, pero que no debemos de caminar con actitudes equivocadas. Tú eres un hijo del reino que tienes que caminar con las mejores actitudes, con el mejor comportamiento, independientemente si eres hermano mayor o hermano menor. Yo te bendigo ahí donde estás, iglesia. Yo te bendigo. Aquí están los hermanos mayores. Los bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Pero también están los hermanos, los hijos menores, los hermanos menores y los hermanos mayores. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Sigue caminando, sigue avanzando. No permitas que la primera etapa que representa quizás la inmadurez te confunda y provoque que te vislumbres ante las bendiciones de Dios y no las asimiles de la manera que Dios las ve. No puedes renunciar a la dependencia del Padre, hermano menor. Tienes que seguir aprendiendo del mejor administrador, que es el Padre, para cuando Dios te diga es el momento, tú te conviertas en un buen administrador. Pero hermano mayor, de la misma forma, comparte el sentimiento del Padre, comparte el sentimiento del Padre. No podemos ser egoístas. Tenemos que ver que los demás también tienen que ser considerados y tomados en cuenta y ser bendecidos. La soberbia no puede ser parte de nuestro corazón. Disfruta ser hijo del Padre. Disfruta ser hijo del Padre. Y mira y camina con la mejor actitud que honre a Dios y que provoque que tu bendición sea nueva cada mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Amados hermanos que nos siguen a través de la transmisión, deseamos que Dios les bendiga, que tu comportamiento, que tus actitudes sean de un verdadero hijo del reino. Dios te bendiga.